Hola, mi nombre es Darwin José Solórzano Aguilera, pertenezco a la clase de Legislación y Práctica Aduanera 2, dirigido por la licenciada y máster Tania Giselle Manzano Brenes. En esta ocasión, ¿verdad? En este nuevo video, le voy a hablar sobre el capítulo 1 del Código Tributario de Honduras. Dice el capítulo 1, en las disposiciones preliminares, ámbito de aplicación, definiciones, conceptos de tributo y fuentes del derecho tributario y aduanero. Nos pide, ¿verdad?, nuestra profesora, ¿verdad?, que para evaluar este video tenemos que, en primer lugar, después de leer las definiciones del código, mencionar cuáles son las nuevas para mí y que seguramente voy a sumar a mi vocabulario profesional. Solamente para hacer un control de lectura sobre las definiciones, ¿verdad?, que están en este código tributario, tenemos la primera, ¿verdad?, que está la acción de repetición, que dice que es el derecho a reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por conceptos de tributos, sanciones e intereses, así como pagos a cuentas y otros debidos en virtud de las normas sustantivas de los distintos tributos que generan un crédito a favor. En este caso, pues, este es el derecho que se le concede a una persona para poder pedir que le devuelvan nuevamente el pago de los tributos o sanciones, ¿verdad? Y si en este caso se comprueba de que no tuvieron que verse aplicado. Ese es uno de los tantos, de las tantas definiciones. Tenemos el número 2, los actos administrativos. Son aquellos dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. Les voy a mencionar en este caso algunos de los que son nuevos para mí, ¿verdad? Como lo dice la pregunta, y los que yo pues actualmente pues ya sumé a mi vocabulario profesional. El primero es adquiriente. Yo no sabía qué significaba esto. Y pues adquiriente, con mis propias palabras, es una persona natural o jurídica que adquiere bienes y servicios que están apegados a la ley y al pago de una deuda tributaria. El adquiriente es el que adquiere algo, ¿verdad? En este caso, pues se está adquiriendo un bien y por adquirir ese bien y tener ese bien, está pagando un tributo o un impuesto. Eh, Anulabilidad es otra definición que yo no tenía muy claro en el ámbito del código tributario, que significaba, ¿verdad? La anulabilidad es la causa de ineficiencia de un acto jurídico, perdón. Debiendo entenderse que en este caso, cuando dice ineficacia de un acto jurídico, significa de que no está siendo pues eficiente, ¿verdad? Está siendo ineficaz. Puede entenderse que los actos que contengan irregularidades son anulables a instancias de parte. En este caso, pues puede, como dice aquí, ¿verdad?, la palabra, los actos que contengan irregularidades, o sea, que tengan algún problema, ¿verdad?, que no sea común, estos se pueden anular para las partes que así lo deseen, siempre que no sea posible subsanarlos, en este caso que no puedan ser arreglados. Si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, o sea, si en este caso la parte no viene y pelea, por decirlo así, debate o defiende este acto que se puede anular, pues queda subsanado, ¿verdad? O sea, queda arreglado al tiempo de la firmeza de la resolución, al tiempo en el que está para resolverse. Eh, Otra de las definiciones pues que yo no tenía, no sabía, es la palabra alicuota. Alicuota es la tasa, dice que es la tasa fija o variable y expresada en forma de coeficiente o porcentaje, que aplicada a la base imponible da como resultado la cuota tributaria. Una alicuota en este caso es como una, una tasa que en este caso pues varía, o sea, no va a ser siempre la misma tasa, siempre va a ser una tasa variable y va a ser expresada en forma de porcentaje, como una tasa de interés normal, por decirlo así, un ejemplo. Otro de las definiciones que yo no tenía muy claro, ¿verdad?, es la palabra deuda líquida, firme y exigible. Dice que esta es el carácter que adquiere la deuda determinada por la administración tributaria y administración aduanera en el proceso de liquidación.
la cual una vez vencido su plazo se convierte en exigible para su pago y contra la cual no cabe recurso administrativo o legal alguno. En este caso, pues, cuando se adquiere una deuda por parte de la administración aduanera, la administración tributaria, ¿verdad? Esto se convierte en un acto exigible sin consideración alguna. O sea, se tiene que pagar porque se tiene que pagar, ¿verdad? Por eso dice, contra la cual no cabe ningún recurso administrativo, legal alguno. En este caso, pues se tiene que pagar y pues ya está establecido en la ley. La otra definición que yo no comprendía es el impuesto conexo o cedular del impuesto sobre la renta. Dice que aquellos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta, leyes y decretos especiales como ser la aportación solidaria, impuestos de activo neto, impuestos de los intereses generados en operaciones con títulos valores, depósitos a plazo y transacciones bursátiles, impuestos a los dividendos e impuestos a la garantía de capital, sin limitarse a ello. En este caso, todo este tipo de impuestos, todos los impuestos que acabo de mencionar anteriormente, que actualmente pues están vigentes en el país, son impuestos conexos o celular al impuesto sobre la renta. Cuando dice conexo es que están apegados a este tipo de impuesto y pertenecen también al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Medidas para mejor proveer, o sea, medidas para mejor proveer se entiende en otro término, pero en el término ya de economía y hablando en el Código Tributario no lo entendía. Entonces, pues dice que estas son las medidas probatorias extraordinarias que luego de la vista o alegatos escritos de las partes pueden las autoridades practicar o hacer que se practiquen de oficio para ilustrarse más adecuadamente y emitir la resolución correspondiente sin atenerse tan solo a los medios propuestos por las partes. O sea, cuando se necesite tener más información, se utilizan estas medidas para mejor proveer, en este caso para mejor proveer información para lo que se está necesitando, ¿verdad? Para lo que se está solicitando, para la acción que se tiene que resolver. Otra palabra que no entendí, otra definición, pues está el plazo perentorio. Es aquel cuyo vencimiento determina automáticamente la caducidad del mismo, para cual el ejercicio se concedió. Cuando dice perentorio, significa que tiene un plazo establecido y ese plazo no se puede modificar por ningún motivo alguno. Otra definición que yo no tenía claro está pues la prelación de créditos. Una prelación de créditos es el orden de prioridad o preferencia en que han de satisfacerse los diversos créditos concurrentes en caso de ejecución forzosa de un deudor moroso o insolvente. Pues, ¿por qué dice moroso o insolvente? Porque moroso es una persona que se encuentra en mora y que tal vez no paga, pues tal vez porque no quiere, ¿verdad? Insolvente pues es una persona que no posee solvencia, o sea, que no posee dinero para pagar, por eso lo ponen O y no I, ¿verdad? Entonces eso significa la prelación, darle más prioridad, por decirlo así, a este tipo de créditos, pues en este caso podría ser para cobrarlo, ¿verdad? Y ponerlos al día, buscar a las personas para que éstas se presenten y se aboquen a pagar dichos préstamos, dichos créditos. Otra frase otra definición que no tenía en claro era la sucesor mortis causa. Este es el heredero por causa de muerte. ¿Heredero de qué? En este caso es heredero, pues, de todos los derechos o bienes de la persona, perdón, que pues en este caso murió. Todos los derechos y bienes pueden recaer en él también las obligaciones a las que estaban sujetos dichos bienes, ¿verdad? También pago de impuestos y todo eso. Esas son las definiciones que yo no tenía en claro, ¿verdad? Que es respecto a la pregunta que pues la licenciada nos consultó. En este caso pues están otras definiciones que pues yo las tenía en claro. Por ejemplo, amnistía, yo las manejo en mi ámbito laboral. Una amnistía pues es un beneficio que se le concede a dicha persona o institución, ¿verdad? Con el fin de darle más tiempo, ¿verdad? O perdonarle algún tipo de monetización, de valor, ¿verdad? En este caso, bueno, es obligaciones pecuniarias. Cuando se dice obligaciones pecuniarias es una obligación monetaria de pagar dinero. Por ejemplo,
Yo le puedo dar un ejemplo de lo que a mí me sucedió. Yo compré un vehículo. Este vehículo pues venía con 3 años que no se pagaba la matrícula. Yo pues llegué a un acuerdo con el vendedor que yo iba a pagar la matrícula de los 3 años. Fui a la DEI cuando todavía era la DEI. Entonces ahí me dijeron, no sabe qué, fíjese que usted puede pagar en partes, pero ahorita hay una amnistía. Y yo les dije, ¿pero qué significa amnistía? No, amnistía significa de que usted de los 12.000 empiras que usted debe, ¿verdad? Usted va a pagar 7.000 empiras. Porque lo demás el gobierno se lo está, porque lo demás pues el ADI se lo está condonando. ¿Ok? Y esos 7.000 empiras igual usted lo puede pagar en partes. Entonces eso significa una amnistía, ¿verdad? Yo ya tenía pues más o menos en claro este tipo de, de definición, ¿verdad? Capacidad contributiva, ¿verdad? Es la capacidad que tiene una persona para pagar sus impuestos. Ese es el dinero que tiene una persona para pagarlo y no quedar en mora. Caso fortuito, pues en este caso es un suceso no provocado, o sea, no es provocado obligatoriamente, es algo que sucede de manera eh, no esperada, por decirlo así. Condonación, pues esa palabra creo que la mayoría la conocemos. Una condonación es cuando se le perdona una parte de una deuda a alguien o en total, ¿verdad? En total se le puede condonar toda la deuda, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias que amerite el caso. Código tributario, pues es el presente del cual nosotros estamos hablando. Convenios entre particulares son acuerdos entre dos personas, ¿verdad? Un acuerdo entre dos personas a la cual se llega por medio de un contrato, por decirlo así. Compensación de pagos es la forma de extinción de la obligación tributaria, mediante la cual los créditos líquidos, o sea, los créditos en efectivo y exigibles que se tienen que pagar del obligado tributario, se compensan total o parcialmente con créditos o tributos. Una compensación, ¿cómo les explico lo que es una compensación? Ok, una compensación es cuando usted llega al banco, agarra un cheque y le dice al cajero, fíjese que yo vengo a hacer una compensación de este cheque. Entonces, ¿qué pasa? Ese cheque viene y se rebaja y se deposita a su cuenta. Se hace una compensación porque el mismo valor por el cual se rebajó el cheque es el mismo valor que se está depositando en su cuenta de ahorro. Esa es una compensación. Fuerza mayor, pues son actos que no están a nuestro alcance, ¿verdad? Y de los cuales, pues, de repente nosotros no esperamos que suceda. Fusión es la unión entre dos cosas, entre dos personas, entre dos sociedades. Una denuncia, pues eso, pues las personas lo manejamos, ¿verdad? Una denuncia, pues es un acto por el cual una persona se aboca a la autoridad competente, ¿verdad? A poner dicha denuncia por algún respectivo delito por el cual haya sufrido esta persona. Una infracción tributaria es cuando una persona no paga pues sus impuestos, o en este caso esté haciendo omisión, ¿verdad?, de pagar una parte de los impuestos. En este caso puede incurrir en multas y incluso en la cárcel, ¿verdad? Ok, entonces sanciones, ¿verdad? Sabemos que las sanciones pues son multas, ¿verdad? Y obligaciones pecuniarias, o sea, hay obligaciones de dinero, ¿verdad?, que sí le imponen a las personas que han incumplido, ¿verdad?, en este caso en algún contrato de algún pago de tributo o impuesto. Eso es todo de la primera parte. En la segunda pregunta dice, describa con sus propias palabras lo que entiende por concepto y clasificación de los tributos, del artículo número 3. Ok, con mis propias palabras, los tributos no son más que el dinero que pagamos todos de manera obligatoria al Estado para que éste lo administre de la manera más correcta, ¿verdad? Se supone, y lo devuelva en aspectos como seguridad, salud, trabajo, obras públicas. Pero no todos los tributos son los mismos, ¿verdad? Existen diferentes subtipos y definiciones, entre los cuales tenemos pues los impuestos, las tasas, las contribuciones y el último monotributo o tributo único, que es un tributo nuevo, una definición nueva que nosotros estamos viendo en Honduras. Ya se lo voy a explicar. Le voy a explicar cada uno, bueno, de estos. Los impuestos, según mis palabras, ¿verdad?, no son más que el dinero que pagamos relativamente por todo lo que consumimos y pues este se supone que es devuelto en obras, pero no relativamente a lo que personalmente nos cobran a algunas personas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en mi trabajo me sacan de mi salario el 15%
de mi salario mensual, valga la redundancia. Ese dinero a mí no me lo devuelven, ¿verdad? Equitativamente. Lo devuelven en obra, ¿verdad? Pero tal vez yo no las veo. Pues no es equitativo, ¿verdad? Porque no me lo están devolviendo. Prácticamente es un dinero perdido para mí. Es un ejemplo, ¿verdad? Las tasas, en este caso, es prácticamente lo mismo que los impuestos, pues se tiene que pagar. Eh, ya que pues estas se le obliga a pagar a una persona, con la diferencia que esta tasa es el valor que cobra el Estado por prestar algún tipo de servicio, como ser la tasa de seguridad poblacional, que supuestamente se usa para la seguridad del país, que esta tasa de seguridad poblacional se le cobra a las personas que tienen cierta cantidad de dinero en el banco, por decirlo así, hasta 120.000 lempiras en adelante le están cobrando la tasa de seguridad poblacional, y ese dinero pues se supone que va dirigido a la policía en este caso, ¿verdad? Que son los que se encargan de brindar la seguridad en el país. Las contribuciones, pues el hecho de contribuir con dinero obligatoriamente que tiene como repercusión una devolución de esa contribución en beneficios especiales es una contribución, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos los peajes, un ejemplo. Se pagan de manera obligatoria, con la suposición de que pues será devuelto en infraestructura de carretera, ¿verdad? Infraestructura vial, para que las carreteras se mantengan bien y los vehículos no se dañen. Aunque en nuestro país existe ya un organismo que se encarga de eso, que es Soctravi, ¿verdad? Que pues igual nosotros pagamos impuestos para que Soctravi funcione, ¿verdad? Y ya que entre las funciones de Soctravi están la infraestructura pública, el mantenimiento del sistema vial, urbanístico y de transporte. Pero bueno, de modo, ¿verdad? Vivimos en un país donde todo es impuesto. Incluso muchos analistas de empresas de otros países, empresarios, dicen que para tener una empresa aquí en Honduras hay que pagarle prácticamente el 40% de todas las ganancias que se obtienen en el año al gobierno. Aparte de lo que pues se tiene que pagar a los empleados, ¿verdad? Y todo lo demás. Monotributo o tributo único. Esta es una nueva modalidad en Honduras y no es más que el pago de los impuestos en uno solo. O sea, todos los impuestos los unen y los pagan en uno solo. Impuestos sobre la venta, impuestos sobre la renta, los agarran y los ponen en uno solo. Okay. Este tributo se hizo con la finalidad de hacer más fácil el pago de impuestos para los contribuyentes, ¿verdad? No tienen que ser tanto papeleo, sino que lo hacen en uno solo. Y también para el Estado en la forma de recibir los impuestos pues en un solo valor. Al final de cuentas a quien beneficia más es al Estado. Aparte, bueno, se le hace, en este caso se ha hecho un llamamiento por parte del Estado a las empresas informales. ¿Cuáles son las empresas informales? Son los microempresarios, los luchadores, los más necesitados, a que se sumen a este monotributo para que paguen todos los impuestos como si fueran empresas grandes. Esto es el monotributo. El monotributo es unir todos los impuestos o tributos que se van a pagar al Estado en uno solo, para que se haga más fácil, supuestamente. La número 3 dice, ¿por qué considera usted como futuro profesional que debe conocer este tipo de decretos? Ok, en primer lugar, porque voy a ser un licenciado en comercio internacional y tengo que conocerlos. Y como tengo que conocerlos, aunque sea por dignidad, tengo que conocerlos. Pues ¿cómo es posible que un licenciado le pregunten sobre este tipo de decretos y le diga que no sabe qué son? Entonces, ¿para qué estudió? Es como que le pregunten a un pediatra si sabe trabajar con niños o le gusta trabajar con niños y diga, no, sabe que no, yo no sé nada de niños. Entonces, ¿qué es? No es nada. Es lo mismo con nosotros como licenciados en comercio internacional. Es lógico, inédito que no lo sepamos. Aparte que actualmente, en mi caso, ¿verdad? En mi ámbito laboral, yo trabajo en un banco, se usan muchos de estos términos, de los cuales pues aquí en la universidad estoy reforzando mis conocimientos y valga la redundancia, ¿verdad? Conociendo nuevos términos que adhieron mi lenguaje como profesional y futuro licenciado de comercio internacional. El número 4 dice, en relación al Cauca y el Código Tributario de Honduras, ¿por qué considera que es importante manejar este tipo de artículos como conocimiento básico y en qué momento considera que los puede poner en práctica? Ok, si en el futuro nos dedicamos a la exportación, importación de bienes y servicios o trabajamos en una empresa, que se dedique a esto o trabajamos en una aduana, es importante conocer el Cauca y más los conocimientos básicos que generalmente se usan en las transacciones internacionales.
ya que así pues nos será más fácil realizar el trabajo para el cual fuimos requeridos o nosotros mismos estamos utilizando como exportadores propios de nuestra empresa. Y con respecto, ¿verdad?, al Código Tributario de Honduras, es importante manejar los artículos como un conocimiento básico, ya que pues en él se establecen todos los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de Honduras. Y todos lo tenemos que conocer, pero nosotros como licenciados, comercio internacional, como futuros licenciados, muchísimo más. Aparte, valga la redundancia, como licenciados de comercio internacional, tenemos que manejar por obligación algunos de los decretos. La verdad tenemos que manejarlo todo, pero no los vamos a aprender, ¿verdad?, de memoria. Ok, pero sí tenemos que manejar los más básicos, los más importantes. Y pues estos conocimientos yo pues los puedo poner en práctica en el momento de tener mi propia empresa, a la hora de que me toque declarar mis impuestos, ¿verdad?, como empresa, a la hora de que me toque declarar mis impuestos como persona también natural. Y o en este momento en el que el pago de los impuestos se realiza al momento de hacer cualquier compra, ¿verdad? Ahí aparece el impuesto que uno está pagando. O simplemente en la tasa de seguridad poblacional, que anteriormente yo lo dije, ¿verdad? Nos sacan en los bancos por tener cierta parte de dinero, lo cual va para el Estado y pues que es utilizado para la seguridad. Entonces, en estos casos yo considero que es importante conocer el Cauca y el Código Tributario de Honduras, y porque los podemos poner en práctica en los ejemplos anteriores pues que les di. Eso es todo de mi parte, espero que haya sido de mucha utilidad estos conocimientos, ¿verdad?, que les he brindado. Muchas gracias por su atención.